buenos días, amados hermanos, amada iglesia del Señor. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Bendecidos? ¿O más o menos? ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Dios es bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor esta mañana. Espero que venga usted con la expectativa de que Dios le dé una palabra, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos necesidad de que Dios nos hable? Espero que el Señor nos hable esta mañana a través de su palabra. Y vaya conmigo por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Dice la Escritura: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Amén. ¿Cuántos habían leído ya este relato? Ahorita se va a dar cuenta de algo que no está en este evangelio, pero que usted se va a acordar de lo que pasó en aquel momento. ¿Se lo adelanto o no? Esperamos. Va. Bueno, mire, aquí lo que en resumen este relato nos dice es que Jesús, después de haber atendido a la gente, a esa multitud, donde Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pues ya la gente, al ver el poder de Jesús, estaba más emocionada, ¿no? Estaban pensando que Él era algo diferente a lo que ellos habían conocido, y obviamente pensaban que era el Mesías. Y Jesús, viendo ese furor, esa pues emoción de la gente, embarca a sus discípulos hacia el mar y les dice: váyanse al otro lado a Betsaida y yo los alcanzo, yo voy al monte a orar. Se desprende de sus discípulos, se despega, y pues bueno, a los discípulos en su travesía les viene una adversidad dura, ¿no? Una dura adversidad donde Jesús aparece para salvar sus vidas y para mostrarles su gloria. Una vez más, mostrarles su gloria. Pero miren, las adversidades en la vida, amados hermanos, son inevitables. Son inevitables. Déjeme darle esta analogía. Es como las cuestiones que pasan de desastres, lo que llamamos nosotros desastres naturales. Realmente así lo hemos catalogado los hombres, ¿no? Desastres naturales. Pero en realidad son eventos indispensables para la vida del planeta: los huracanes, las lluvias abundantes, etcétera, incluso los terremotos, ¿no? O sismos. Son procesos de la tierra naturales indispensables para que la tierra funcione como Dios lo ha establecido. Sin embargo, a veces esos eventos nos afectan, ¿no? Acaba de pasar lo que acá en una ciudad hermana vecina, Poza Rica, todo lo que pasó por esa zona, que se desbordó el río, etcétera, etcétera. Pero pues a algunos les afectó fuertemente ese evento natural. Y obviamente uno lo ve y dice: eso fue un desastre natural, sí, porque eso tuvo alcances grandes, ¿no? Hubo muchos daños, mucha gente murió, y pues era inevitable que eso pasara. Así que las adversidades también de la vida, espirituales, también son inevitables que nos acontezcan. Los cristianos y los no cristianos pasamos por adversidades. La diferencia entre uno y otro es que los cristianos
enfrentamos esas adversidades de la mano del Señor Jesús. Esa es la pequeña, ¿verdad?, gran diferencia. Que el Señor nos ayuda a atravesar cualquier adversidad y nos saca adelante. Entonces, bueno, entrando en nuestro texto, dice que después de que el Señor alimentó a esa multitud, embarcó a sus discípulos valga la redundancia, en esa barca y les dijo que zarparan. Mientras Jesús se quedaba a despedir a la multitud. Y después de que despidió a la multitud, se fue al monte a orar. El Señor se apartó para orar. Esta escena es a simple vista pues parece de rutina, no trivial, como cuando aquí termina la predicación y al final despedimos a los hermanos, pues algo de rutina, ¿no? A despedir a la gente, ¿no? Pues a eso aparentemente era una cosa de rutina. Todos los discípulos sabían que Jesús oraba, entonces como otra vez Jesús se fue a orar, algo que aparentaba ser una actividad rutinaria, algo protocolario. Pero esta escena esconde cosas muy interesantes, amados. Marcos solo nos dice esto, ¿verdad? Pero el Evangelio de Juan nos aporta algo muy relevante. Mire, en Juan 6:14, acompáñeme ahí, por favor. Juan 6:14. Dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal de que Jesús había hecho, ¿cuál señal? La multiplicación de los panes y los peces. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ok? Entonces aquí el Evangelio de Juan nos aporta estos detalles que son importantes. La gente al ver el poder de Jesús, dijeron, él es el que, ¿verdad? O dice, él es un profeta verdaderamente. Él es el que había de venir al mundo a salvar a Israel, porque esa era la misión del Mesías. Entonces Jesús, sabiendo lo que la gente pensaba y lo que se empezaba a rumorar seguramente, y que querían agarrarlo por la fuerza para proclamarle como rey de Israel, pues él se retira y se va al monte a orar. Entonces, según este relato, Jesús se encontraba en una situación complicada porque la multitud estaba decidida a tomarle por la fuerza para hacerle rey, a obligarlo prácticamente a que fuera su rey, para proclamarle públicamente como el futuro rey, y obviamente esto iba a ser un desafío a la autoridad, a las autoridades establecidas, ¿no? Pero Jesús, al saber esto, pues se apartó de la multitud. Y bueno, a mí me surgió esta pregunta, no sé usted, pero ¿por qué Jesús se retiró? ¿Por qué Jesús no se dejó tomar para que lo hicieran rey? ¿No le surge esta pregunta? Otra pregunta que me surge es, ¿qué implicaciones tenía que a Jesús lo proclamaran como rey en aquel momento? ¿Por qué Jesús también se separó de los discípulos y quiso quedarse solo? O sea, son por lo menos 3 preguntas que a mí me surgieron y voy a tratar de responderlas. Para cualquier persona, hermanos, que estuviese buscando apoyo para llegar al trono, o para nuestros días, a un puesto político, para cualquier persona que tuviera esas intenciones o que tenga esas intenciones, pues era un buen momento definitivamente. Hoy en día, por ejemplo, los políticos o la gente que se candidatea para un puesto político, alcalde, gobernador, le gusta llenar estadios, parques, foros con gente, la mayoría o muchas veces acarreada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso da un mensaje, ¿no?, a sus enemigos, como mira cuánta gente me está apoyando. Bueno, en aquel momento no era diferente. Entonces ese momento era un momento políticamente idóneo para cualquiera que tuviera pretensiones de ser un rey o alguien importante en Israel. Pero Jesús, amados, no estaba buscando eso. Jesús no estaba buscando ser el rey de Israel, terrenalmente hablando. Las pretensiones de Jesús nunca fueron políticas, sino espirituales. Jesús no había venido a buscar la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios.
¿Qué era buscar la gloria de Dios? ¿Qué es buscar la gloria de Dios? Buscar que Dios sea exaltado en todo lo que hacemos. Jesús no estaba buscando beneficiar económicamente a Israel. Jesús no estaba buscando que Israel fuera la nación más próspera del mundo. Jesús estaba buscando que Dios fuera honrado, que el nombre del Señor fuera llevado en alto, pero no por un poderío militar o económico, sino por el testimonio de hombres y mujeres piadosas. Jesús no estaba buscando la gloria, repito, de los hombres, no estaba buscando poder, estaba buscando la gloria de Dios. Y a menudo, hermanos, cuando buscamos la gloria de Dios, hay algo que pasa en alguien que busca la gloria de Dios. Se hace a un lado para que Cristo brille. El que busca la gloria de Dios se achica para que Dios sea exaltado. Pero el que busca la gloria de los hombres quiere salir en la foto, déjame decírselo así, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea visto, para que lo reconozcan o le reconozcan, para cualquier cosa que sea gloria de hombres. Pero el que busca la gloria de Dios es aquel que renuncia así para que Cristo brille. Jesús no había dejado su trono en los cielos para sentarse en un trono terrenal. Imagínense semejante cosa, ¿no? Que Él haya renunciado a su trono celestial, inigualable, en gloria, en majestad, para venir a ocupar un trono terrenal. Pues obviamente que esa no era a lo que había venido Jesús. No había Él dejado su gloria y majestad para buscar la gloria terrenal de los hombres. Él no había dejado la alabanza angelical para venir a recibir aplausos de los hombres. Él no había venido a eso. La gente lo quería hacer rey, ¿verdad? Pero obviamente ignoraban quién era. Ellos veían a Jesús como un rey terrenal, pero ignoraban que Él era el rey del universo. Porque no querían verlo así. La gente estaba pensando en sí misma. Estaban pensando en su gloria, no en la gloria de Dios. La multitud no entendía la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros tampoco la entendemos, o algunas personas no la entienden. Porque buscan al Señor para su beneficio. Y de ahí quiero hacer una aclaración. Por supuesto que Dios nos quiere ayudar y beneficiar. Cualquier persona que se acerca a Dios a pedirle ayuda, es correcto que nos acerquemos a Dios para pedirle ayuda, si no, ¿a quién más? ¿Verdad? Pero el tema es que cuando entendemos quién es Jesús, vayamos nosotros ubicando nuestro corazón. Lo más excelente que puede pasar en el corazón de un cristiano es que siga a Jesús por quien es y no por lo que le puede dar. ¿Sí me explico? La gente seguía a Jesús por lo que les había dado, no por quién era Él. Y nosotros debemos ir hacia allá, no hacer lo que hizo la gente, sino al contrario, a llegar a seguir a Jesús por quién es Él. Él es el Rey de gloria, Él es el Rey del universo. Él dejó su trono celestial para venir a amarnos y a servirnos. Él nos quiere beneficiar, pero el tema es que nuestro corazón tiene que ir entendiendo que tenemos que amar a Jesús por quién es Él. Y entonces cuando lleguemos a cada vez amarle más por quién es Él, Él nos va a bendecir abundantemente, hermanos. ¿Por qué? Porque dejaremos de estar buscando la gloria de los hombres y empezaremos a buscar la gloria de Dios. Aunque Jesús dejó su trono en los cielos, hay un trono que siempre Él quiso ocupar, y era el trono del corazón de su pueblo. Mateo 23:37 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces Jesús se lamenta por la condición espiritual del pueblo de Israel y le dice: ¿cuántas veces yo te quise? Aquí, ¿cómo? O sea, las gallinas, ¿verdad? Que agarran a sus polluelos, ¿y dónde los guardan? Bajo de sus alas, ¿no? Cerca de su ¿qué? De su corazón.
Entonces, ¿cuántas veces yo quise que tú estuvieras cerca de mí, de mi corazón, pero no quisiste? Tú querías la gloria terrenal, pero no querías mi gloria. Israel, Israel, Jerusalén, ¿verdad? Entonces Jesús siempre, aunque no aspiraba a un trono terrenal, sí, Él siempre deseó y sigue deseando ocupar el trono del corazón de su pueblo. Un trono terrenal se puede obtener con recursos económicos, con recursos militares, pero Jesús renunció a todo eso. Pero a lo que no renunció fue a hacer lo necesario para poder conquistar el corazón del hombre. Él vino a amarnos y lo demostró al morir por nuestros pecados. Cuando entendemos la obra de Jesús y lo que hizo por nosotros, nuestro corazón puede ser conquistado por su amor. Y entonces podemos hacerle al Señor el Rey de nuestro corazón. Jesús desea que usted le siente en el trono de su corazón. Él desea que usted someta voluntariamente su vida a su amable gobierno. Él desea que usted deje que Él dirija sus pasos. Porque un rey, ¿qué hace? Gobierna, ¿no? Tiene un reino. Bueno, si Jesús es nuestro rey, el gobierno de Él en nuestra vida se tiene que ver. Alguien que no está siendo gobernado por Jesús también se ve, se nota. Pero aquel cristiano creyente que está siendo gobernado por Jesús es evidente. Es evidente. Es como cuando uno va a algún lugar en donde están gobernando bien, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Uno dice, oye, aquí se ve que sí invierten los impuestos bien, ¿no? ¿Quién es el alcalde? Fulano, fulana. Uy, qué bueno, ¿no? Está bien, qué bueno. Se ve que lo está gobernando bien. Porque eso es evidente. Cuando hay un buen gobierno se ve. Cuando un varón está gobernando bien su casa, se nota también. Cuando no hay un buen gobierno, también se nota. Etcétera. Eso se ve. Vuelvo al punto. Cuando alguien está siendo gobernado por Jesús, se ve. Y Jesús desea que nosotros le demos el trono de nuestro corazón y cada vez más gobernar en nosotros. Que le entreguemos a Él todas las áreas de nuestro corazón que no queremos soltar a su gobierno. Que a veces pasa eso, al Señor le damos algunas cosas, bueno, aquí sí, no, pero aquí no, esto me lo quedo yo, aquí mando yo, pero en esto sí, ¿verdad? Y etcétera. No, tenemos que darle al Señor el gobierno completo de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aquella multitud querían un líder, lo querían como líder político, y querían sentarlo en un trono físico, pero no en el trono de su corazón. Eso no quería aquella multitud. Así que Jesús se retiró de la multitud porque Él no buscaba ese trono, para que Él entonces, al retirarse, Él estaba siendo fiel a su encomienda de venir a buscar y lograr nuestra salvación. Dejarse tomar por la multitud era un riesgo, porque pues hubiese muerto por sedición, ¿no? Si él lo hubiese metido a la cárcel tal vez, y lo hubiesen matado porque quería usurpar el trono, y en un tiempo que no era el tiempo, etcétera. Entonces él, sabiendo eso y más, obviamente, él huye y se refugia ¿en dónde? En la presencia del Padre, ¿verdad? Él fue a orar. También yo creo que Él apartó a sus discípulos de ese momento de furor, de aquella multitud, porque yo creo que los discípulos también estaban un poco, se identificaban un poco con lo que la multitud pensaba. Los discípulos también pensaban que Jesús había venido a ocupar un trono terrenal. Entonces Jesús los aparta, yo creo, para guardar sus corazones. Yo creo. Eso no lo dice, pero yo pienso. Pienso que el Señor ordenó, como dice ahí, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera.
entre tanto que él despedía a la multitud. Pienso que Jesús ordenó a sus discípulos irse para aislarlos de ese ambiente político, ya que probablemente algunos de ellos, como les dije, coincidían con las intenciones de la multitud. Y creo, hermanos, que los discípulos, al obedecer esa orden de Jesús, estaban siendo guardados. Estaban siendo guardados. Es decir, Jesús estaba guardando sus corazones al apartarlos de aquella ambiciosa multitud. La obediencia a los mandatos y a las órdenes de Dios, amados, nos guarda. Nos guarda. ¿Ustedes creen que la obediencia a Dios es importante? ¿Sí? ¿Usted cree que nada más Dios nos pide obedecer porque le gusta ser alguien que manda? No, yo creo que no. Yo creo que Dios nos pide obedecer porque dentro de sus mandatos, ahí está su bondad velada. Hay bondad en los mandamientos de Dios. Detrás de sus mandamientos, detrás de lo que Él nos pide hacer y nosotros en obedecerlo a sus órdenes, está la protección del Señor. Le puedo citar cualquier mandamiento de la Biblia y podemos analizarlo desde esa perspectiva y usted lo va a notar. Vamos con uno. No adulterarás. No, dice. Ay, qué mala onda Dios, pues no nos deja andar ahí haciendo lo que queramos, ¿no? Pero detrás de ese mandamiento hay una protección tremenda para las familias, para los hombres, para todo. Hay una protección de Dios detrás de ese mandato. El adulterio ha destruido profundamente la sociedad, de las familias, vidas, etc. Así que Jesús les había dicho, vayan, súbanse a la barca y vámonos, váyanse para allá, yo los alcanzo, ¿no? Y los discípulos, bueno, estaba poniendo buena la cosa, aquí, por al igual y ya, y Judas, ¿no? Si era el momento, Jesús, ¿por qué? Ya de aquí nos jalamos para los pinos, ¿no? Allá al trono, ¿no? Pero Jesús, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué nos aparta? ¿Por qué nos aparta? ¿Cuántos de aquí, levante su mano, salieron de alguna iglesia de la prosperidad? Bueno, ¿sabe por qué Dios lo sacó de ahí? Para guardar su corazón. Para que usted no siguiera pensando solo en dinero. Y luego dice, pero ¿por qué me corrió, ¿no? De ahí de la iglesia fulano? Porque Dios le estaba diciendo a usted, salga de ahí, vámonos, váyase para otro lado. Porque detrás, y usted obedeció, ¿no? Detrás de la obediencia, aunque a veces a lo mejor no lo entendía, pero ¿por qué está pasando esto? No entiendo, pero bueno, Dios me está pidiendo. Vamos, ¿no? Porque detrás de la obediencia al Señor hay bendición. La obediencia es vital, amados hermanos, literalmente vital, ¿verdad? No solo en nuestra vida espiritual, también en nuestra vida física. A veces en nuestra obediencia Dios nos va a librar de consecuencias trágicas. Por ejemplo, la obediencia de Lot lo libró del juicio de Sodoma y Gomorra, cuando Dios le dijo, sal, ¿verdad? La obediencia libró a Noé de perecer en el diluvio, ¿sí o no? La obediencia hubiese librado a Adán y Eva de haber caído en el Edén, pero ¿qué pasó con ellos? Desobedecieron. Ahí está un ejemplo contrario, ¿verdad? La obediencia hubiese librado al rey Saúl a no ser quitado del trono, pero ¿qué hizo Saúl? Desobedeció a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo quitó del trono de Israel. Entonces la obediencia nos guarda. Tenemos que obedecer la palabra del Señor, sus mandatos, sus órdenes, y no solo lo que está explícito en la Biblia, principalmente, obvio, pero también lo que Dios nos habla particularmente. Tenemos que obedecer. Acá Jesús no lo estaba citando la Biblia, ¿verdad? No les dio un versículo. Jesús solo les dijo, vayan, súbanse a la barca y zarpen al otro lado, allá los alcanzo. Y a cualquier, ¿verdad? Yo he dicho, ¿qué versículo hay para justificar tu orden, Señor? ¿No? Es obvio que no. A lo mejor lo pensaron, ¿no? ¿Quién sabe? Pero no, ellos obedecieron.
¿verdad? Se sujetaron a su orden y zarparon. Ellos pudieron haber tenido muchas ideas u opiniones. ¿Usted cree que no? Como le dije hace rato, estaba poniéndose buena la cosa ahí y ¿cómo que Señor? Pensábamos, bueno, pues vámonos. Y en la barca, quién sabe qué platicaron. Oye, ¿cómo ves? Jesús se quedó ahí. Yo creo que el maestro desaprovechó esa oportunidad. ¿Tú qué piensas, Pedro? No, yo no opino nada. Y ahí estaban, ¿no? ¿Quién sabe qué platicaron? ¿Usted cree que se fueron callados? No, no creo. No creo. Pero ellos simplemente obedecieron y bogaron mar adentro. Vámonos. Verso 47 de nuestro texto central dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Quién él? Jesús, ¿verdad? Se había quedado. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Así que, hermanos, se les vino la noche a los discípulos. Se les vino la noche a los discípulos y estaban solos sin Jesús. Pero nuestro texto dice que Jesús les vio remar. Y bueno, aquí dije, pues no que estaban solos, ¿no? Físicamente estaban solos. Jesús no estaba con ellos ahí. Pero Jesús los estaba viendo. Estaba cuidando de ellos. Estaba cuidando de ellos. Un cristiano, amados hermanos, nunca está solo. Nunca está solo. Y menos cuando obedece a Dios. Cuando obedecemos al Señor, Él va con nosotros. Cuando desobedecemos, nos arriesgamos a ir solos. Y aún su misericordia a veces nos alcanza. Pero si obedecemos, debemos de tener la certeza de que Él está con nosotros ahí, vigilándonos. Un cristiano, repito, nunca está solo. Los ojos de Jesús siempre están sobre nosotros. Él nos acompaña en todo momento. Él conoce nuestras situaciones y circunstancias. A veces en nuestra adversidad podemos sentirnos solos. A veces podemos sentir que Dios nos abandona o que está ocupado haciendo otras cosas. Pero no, mis amados, a los cristianos Dios los cuida de manera especial. Tus ojos no se apartan de nosotros, sin importar lo que pensemos. La realidad es que los ojos del Señor están sobre nosotros. Obviamente para los discípulos, que en aquel momento que se les vino la noche, pues no sabían que los ojos de Jesús estaban sobre ellos. Para ellos Jesús no estaba con ellos. ¿O no? Viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, así que lío, ¿no? Se empezó a poner complicada la cosa. Se les vino la noche y empezó un viento recio y remaban con fuerza. Y eran pescadores, Es decir, estaban entrenados en esos, bueno, no todos eran pescadores, pero iban varios pescadores. Estaban entrenados en esa actividad. Eran hombres de trabajo en ese sentido. Conocían el mar, conocían cómo se comportaba el mar, etcétera. Pero esta tormenta, adversidad que se les vino, empezó a ponerse dura. El lío estaban atravesando aquellos hombres. Estaban en problemas, pero ellos habían obedecido a Jesús. Y llegaron los problemas. Y eso pues yo creo que agravó su condición interna. Como caray, pues para eso nos manda, ¿verdad? Y él allá muy tranquilo en la costa, conviviendo con la gente. Ellos no sabían que Jesús iba a huir de ellos, ¿verdad? Dijo, ahí sí, están ahí la gente ahí alabándolo y diciéndole gracias Jesús, y nosotros aquí casi al punto de morir. Estoy
atreviéndome a pensar lo que pudieron haber pensado. Eso no está escrito. Pero imagínense qué tanto pudieron haber pensado en ese momento difícil, que habían obedecido una orden de Jesús y las cosas se les complicó. Imagine, ¿verdad? Y hay una realidad, hermanos, difícil de aceptar. ¿Cuál es? Obedecer a Dios no nos libra de sufrir adversidades. Esa es una realidad. Obedecer a Dios no nos libra de sufrir adversidades. Ahora, esto no significa que cada vez que obedezcamos va a venir un problema. No. Solo estoy diciendo que obedecer a Dios no es garantía de que no vamos a tener ninguna adversidad. No. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús nunca ha prometido que nada iba a pasarle a los cristianos. Dijo: en el mundo va a haber aflicción, pero confíen en mí, porque yo tengo el control, ¿verdad? En ocasiones los vientos de la adversidad nos serán contrarios y podemos llegar a fatigarnos como los discípulos que estaban remando y nada más no veían avance ni solución. Pero fíjese, esta palabra fatiga también se traduce como atormentar, como experimentar angustia. Entonces los discípulos no solo estaban fatigados físicamente por remar y remar y remar, sino también estaban angustiados en extremo. Estaban siendo atormentados en su mente, ¿no? Seguramente, por todos los pensamientos que les pudieron haber visitado, de pensar que Jesús se había equivocado con esa orden. Y a veces nosotros podemos llegar a experimentar esa misma angustia, esa fatiga en nuestra alma, esa fatiga en nuestro ser, porque decimos: estoy obedeciendo a Dios, pero me vino esta aflicción y estoy afligido. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Si yo he sido fiel, he sido obediente, Señor. Bueno, el Señor, la respuesta para nosotros o para alguien que esté así es: yo estoy tratando contigo. Cuando te prometí que si me obedecías no te iba a pasar nada, pero no tengas miedo, yo estoy contigo. Confía, yo he vencido al mundo. En este mundo tendrás aflicción, pero yo estoy contigo. Un cristiano puede llegar a desanimarse en gran manera, hermanos, y experimentar confusión, turbación en su alma y no entender por qué está pasando por alguna adversidad al haber obedecido a Dios. El Salmo 34:17 dice así: claman los justos y Jehová oye. ¿Qué dice ahí? Claman los justos. ¿Cuántos justos por la sangre de Jesús hay aquí? Bueno, y Jehová oye cuando clamamos y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová, a los quebrantados de corazón, es decir, a los que se humillan en su presencia. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? ¿Cuántos dicen amén? No quisiera decir amén, pero así es. Muchas son las aflicciones del justo. Pero, ¿qué dice ahí? De todas ellas le librará Jehová. Porque Él es fiel. Muchas aflicciones tendremos. Muchas tendremos, pero de todas nos librará el Señor. Regresamos a nuestro texto central, Marcos 6:48, dice así: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Cerca de la cuarta vigilia es más o menos como a las 3 de la mañana, pasada las 3 de la mañana. Así que ya llevaban un buen rato remando, fatigados. Es decir, esa aflicción había durado ya un tiempecillo, ¿verdad? No sé cuántos estén pasando por aflicción y lleven algún tiempo padeciendo,
No tenga temor, Dios lo va a librar de ahí. Si usted clama, Dios lo va a sacar de esa angustia. No va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Jesús va a llegar y mostrar su poder. Así que vino a ellos cerca de la cuarta vigilia. Jesús no se olvida, hermanos, de sus discípulos, de sus siervos, de sus amigos. El Señor no se olvida de nosotros. Andando sobre el mar vino el Señor, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo vino? O sea, lo leemos fácil, pero ¿cómo vino el Señor a ellos? Caminando sobre el mar, sobre la adversidad, ¿no? Jesús camina en otro nivel. El Señor no está limitado por nada. Él vino caminando sobre el mar. De manera sobrenatural, vamos. Él llegó a salvarles, a auxiliarles. Hermanos, las aflicciones son oportunidades para que veamos la gloria del Señor. Para que veamos cómo Él viene a salvarnos de nuestras angustias de maneras sobrenaturales. Para que no nos quede la menor duda de que estamos siguiendo al Dios único y verdadero. Los discípulos estaban a punto de experimentar la gloria nuevamente de Jesús y su poder salvador. Viéndoles ellos andar sobre el mar, verso 49, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¿verdad? Habían visto muchas películas. Pensaron que era un fantasma y gritaron. De espanto, obviamente. No podían creer lo que estaban viendo. ¿Cuántos les ha pasado así? En donde ustedes están en una situación angustiosa, difícil, y de repente el Señor resuelve y dice: no puedo creerlo. No puedo creerlo. Y adoramos, ¿verdad? Adoramos, decimos: Señor, tú fuiste. ¿Quién más? ¿Un fantasma? ¿Tu compadre? ¿El contacto que tenías? ¿La cuenta del banco? A veces, pues yo creo que fue porque, ¿no? Y empezamos a buscar explicaciones naturales a intervenciones sobrenaturales de parte de Dios. Quiero compartir esto. Hasta la fecha, yo no sé, y Dios lo sabe que yo no sé. Yo no sé cómo es que tengo el trabajo que tengo. Le sería muy largo explicarle. Pero hasta la fecha hay misterios en cuestiones de mi empleo que no tengo respuesta. Yo he pasado cosas antinaturales en cuestiones de mi trabajo, porque así Dios lo ha querido, ¿no? Obviamente yo en su momento he orado, siempre he estado buscando la voluntad de Dios, pero yo siempre he sabido que yo tengo el empleo que tengo porque Dios así quiso, y sobrenaturalmente ha hecho cosas. Y yo no se lo he atribuido a tal cosa, que naturalmente uno puede decir, bueno, a lo mejor por esto, por lo otro. Dios ha obrado de maneras sobrenaturales, así como que hasta me he espantado cuando he tenido noticias buenas, obviamente, en mi trabajo. Digo, ¿y quién hizo eso? Así como los discípulos se espantan, ¿no? ¿Y eso por qué pasó? Bueno, pues es Dios interviniendo en circunstancias, ¿verdad? Mire, yo una vez, antes de firmar, ser de base en mi trabajo, ¿no? Salí del lugar donde yo iba a pedir trabajo y le voy a confesar algo, nomás no se burle. Salí de ahí, me subí a mi auto y lloré de desesperación. Porque mi esposa estaba embarazada
No sabía si mi hijo iba a poder tener hospital. No tenía yo los recursos para poderle pagar una clínica particular. Y me quebranté en ese momento. Y le dije, Dios mío, tú sabes mi necesidad. Si no quieres que esté aquí, solo dímelo. Y yo le busco. Pero en tus manos pongo esto, conoces, ¿no? Viene un evento, natural, fue con el huracán Carl. Y eso en mi caso, me benefició. Y bueno, Dios movió cosas que yo me quedé así, dije, no pudo haber sido más que Dios. O sea, no pudo haber sido más que Dios abriendo las puertas. Él me escuchó. Dice, las aflicciones del justo son muchas, pero Él nos escucha. Él me escuchó, Señor, gracias. Y mi hijo pudo nacer bien y pudo tener servicio médico. Y cuando nace mi hijo, a los 15 días pasa algo otra vez sobrenatural en mi trabajo. Y todos me decían, vino con torta bajo el brazo, ¿verdad? Lo que dice el niño. Sí, hombre, ¿no? Yo sé quién es el que estaba haciendo todo, no qué torta ni qué nada. No era fruto de la casualidad ni de la torta. Era Dios obrando. Yo clamé y fui muy específico con el Señor ese día. Mira, Señor, yo amo tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Si no me quiero aferrar a algo, si no es aquí, solo dime dónde, cómo, y yo voy. Y me quebranté delante del Señor. Como dice, a los quebrantados del corazón, el Señor escucha. Y aquí estoy en pie, hermano. Aquí estoy en pie. Dios me ha dado la gracia para sostener a mi familia ya casi, 18 años prácticamente. Llevo sosteniendo una familia. Y a veces yo digo, ¿cómo le he hecho? Dios me ha ayudado. Pero seguimos. Dios es bueno. Él hace cosas sobrenaturales. Pero hay que creer. Tenemos que confiar en Él. Ellos gritaron, se espantaron. ¿Pero por qué? Porque no pensaban que era Jesús. Ellos no esperaban que Jesús interviniera, ¿verdad? ¿Por qué se espantaron? Así que una respuesta probable es porque ellos no estaban buscando a Jesús en medio de su dificultad. Por eso se les extrañó. Como el testimonio que yo le platicaba, ¿verdad? Cuando pasó todo, a mí no me extrañó nada. Yo dije, es Dios. Yo lo busqué, Él respondió. Gracias, Señor, lo adoré. Ellos se espantaron porque no estaban buscando a Jesús. Eso quiere decir que no confiaban lo necesario y lo suficiente en el poder del Señor. Porque si hubiesen confiado, mira, ahí viene el Señor caminando como el mar. Claro, pues ¿quién más que Él? ¿Verdad? Pero no fue así. Su reacción fue, se espantaron. Si ellos hubiesen estado esperando la intervención de Jesús, en aquel momento lo hubiesen reconocido fácil y rápido. Pero no, pensaron que era Gasparín, ¿no? Un fantasma. Así que ellos, debido a que estaban temerosos y atormentados, pues no lo reconocieron. Hermanos, porque cuando el miedo y la fe nos gobierna, nos invade y toma el control de nuestro corazón, dejamos de ver a Dios. Dejamos de ver a Dios cuando el miedo y la fe, no. El miedo y la desesperación, cuando nos invade, dejamos de ver a Dios. Porque, ¿sabe qué? El miedo y la fe no son compatibles. No pueden coexistir en un corazón. O prevalece el miedo o prevalece la fe. El miedo, hermanos, ahoga la fe. ¿Sí o no? Y hay situaciones que sí, de verdad, sí dan miedo, ¿sí o no? No es como que son miedos infundados. No, hay situaciones que sí ameritan tener miedo. Pero si nos dejamos gobernar por el miedo, nuestra fe es ahogada. El miedo nubla la mente, nubla la vista espiritual, nos estorba para poder ver a Dios actuando. El miedo, la desesperación. Pero ¿sabe qué? Por otro lado, la fe somete al miedo y lo expulsa del corazón. Repito, la fe somete al miedo y lo expulsa del corazón. Deuteronomio 31:8. Por favor.
y Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Así que, ¿por qué Dios le dio esta palabra a Josué? Porque Josué iba a enfrentar cosas que lo iban a intimidar. Pero Dios le dice, no te intimides. Van a venir cosas que te van a intimidar, pero cuando lleguen, no te intimides. Yo voy delante de ti. No te voy a dejar ni te desampararé, no temas. Así que, ¿por qué parar, hermanos, de seguir haciendo la voluntad de Dios? ¿Por miedo? ¿Por temor a lo que va a pasar, a lo que puede venir? Si el Señor nos dice, no te intimides, tú sigue adelante, levántate y sigue, búscame y haz mi voluntad. Lo que venga, yo voy a estar contigo. Amén. Regresamos a Marcos, dice el verso 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermosa paciencia, ¿verdad?, del Señor, y qué gran comprensión de parte del Señor para nuestra debilidad humana. Porque Él sabía que los discípulos no estaban confiando. Pero Él dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Yo sé que les sorprende, yo sé que no creen en mí, como yo, en quien soy verdaderamente, no, yo lo sé, pero aquí estoy con ustedes, sigo con ustedes, conozco sus limitaciones, sus dudas, sus temores, pero aquí estoy. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor, y eso es lo que nos dice el Señor hoy. El Señor, en medio de la fatiga de aquellos hombres, en medio de su turbación y temor, afirmó sus corazones diciéndole, ánimo, tengan confianza, calma, tranquilos, soy yo, dice el Señor. Soy yo, no teman. Qué palabras tan oportunas y consoladoras, ¿verdad? Tomando en cuenta de quién salieron, obviamente. Porque cuando pasamos por adversidades, pues muchas personas tratando de ser amables y ayudarnos, nos expresan palabras como, tú tranquilo, todo va a estar bien. Eso no ayuda a nadie. O no sé si a usted, alguna vez usted le ha ayudado eso, que alguien en medio de su desesperación usted le diga, tú tranquilo. Sí, tranquilo porque no estás tú en mis zapatos, ¿verdad? Fácil decirlo. Y pues además uno agradece, pero dice, pero pues sí, eso no va a ayudar en nada. O sea, gracias, pero el problema sigue. Pero que esas palabras salgan de la boca de Dios, hermanos, es otra cosa. Tranquilos, yo estoy contigo, yo tengo el control de la situación. Que Jesús se los haya dicho y que Dios nos los diga, eso es otra cosa. Porque Él tiene poder verdaderamente para lograr que todo esté bien, a pesar de la adversidad. A diferencia de cualquier persona amable que nos quiere decir algo así. Jesús sí tiene el poder de hacer reales esas palabras. Tranquilo, ten ánimo, yo estoy contigo, todo va a estar bien. Tremendo, ¿sí o no? Jesús siempre estará en nuestros momentos difíciles y llegará siempre en medio de nuestra adversidad para traer paz y calma a nuestros corazones. Marcos no lo registró, hermanos, lo siguiente, pero Mateo nos regala un gran detalle que también sucedió en aquel momento. ¿Se acuerda de lo que le dije al principio? Ahí viene, ahora sí. Mateo 14, 27. Mateo 14, 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que yo vaya a ti, sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
También lo conoce, ¿verdad? Este pasaje. Ese mismo evento fue donde Pedro caminó, o por lo menos dio unos pasos sobre el agua. Caminó en el nivel de Jesús, porque Jesús le dijo: ven, camina conmigo. Y Pedro creyó en ese momento en que Jesús le dijo: ven, ¿quieres ver mi poder? Ven. Y Pedro creyó. Y hermanos, era fe, ¿verdad? Sacar el pie de la barca y pisar el agua y sentir firme ahí, ya era otra cosa. ¿Sí o no? Usted ya se vio ahí haciendo lo de Pedro, saliendo de la barca con la tormenta y de repente sentir duro. Ahí. Y el siguiente, 2, 3, 4, no sé cuántos pasos haya dado Pedro. Y Jesús viendo, y los discípulos, ¿no? Todos viendo así, sorprendidos de lo que estaba pasando. Pero obviamente Pedro, en su humana debilidad, primero creyó, pero luego empezó a dudar. Pues dijo: no, estoy soñando. Y empezó a dudar, y empezó a mirar sus circunstancias. Dijo: pero es que esto no es natural, esto no puede ser real. Mira, está la tormenta, yo estoy caminando sobre el agua, esto no es, no. Y dejó de ver a Jesús. Porque lo que Jesús quiere, amados, es que caminemos sobre la tormenta, sobre la adversidad. Es lo que quiere el Señor, que aprendamos a caminar sobre la adversidad. No por nuestro poder, sino mirando a Jesús. No porque alguien nos diga va a estar bien o porque seamos muy positivos, sino mirando a Jesús. Mirando al que nos está diciendo: camina sobre la adversidad, yo te voy a ayudar. Pero la tentación va a ser que mientras caminemos sobre la adversidad, mirando a Jesús, van a venir pensamientos de temor, donde nos van a querer forzar a mirar las circunstancias. Y en ese momento podemos empezar a hundirnos. Sin embargo, aunque eso pase, no es el acabose, porque si clamamos al Señor como Pedro lo hizo, el Señor nos dará su mano para levantarnos. Nunca el Señor nos va a dejar, aunque dudemos. En nuestra humana debilidad, el Señor nos va a fortalecer. Si dudamos, arrepintámonos, clamemos al Señor: Señor, perdóname, he dudado de ti. Perdóname, Señor. Yo soy bien necio. Quiero todo fácil y quiero ver todo rápido. Perdóname. Ayúdame a caminar en esta adversidad. Vienen tiempos difíciles, no a alguien en deuda, o no deuda, sino económicos y todo. Dice: ¿cómo le voy a hacer para sacar adelante a mi familia? Y el Señor dice: yo te voy a ayudar a caminar sobre la adversidad. Ay, pero la renta, pero ¿qué van a comer? Y la ropa y todo, ¿no? No te preocupes. Mira los pájaros, ¿verdad? Las aves del cielo, las flores del campo. Y Dios cuida de ellas. ¿No vales tú más que las flores y los pájaros? Sí, Señor, pero me están llamando a cobrarme, ¿no? Tranquilo. Camina conmigo, no mires las circunstancias. Da la cara, ¿verdad? Pero no te espantes. Dios está contigo. Pedro dio un gran paso de fe y se atrevió a creer en las palabras de Jesús cuando Él le dijo: ven. Sin embargo, Pedro, pues al mirar todo, ¿verdad?, el temor se apoderó de su corazón y comenzó a hundirse. Pero dejó de mirar a Jesús y se enfocó en sus circunstancias, como ya le dije. Así que hay que mantener nuestra mirada puesta en Jesús siempre. Si nos desviamos de mirar otras cosas, volvamos a mirar a Jesús, a su gloria, a confiar en su poder, en su soberanía, a confiar en su provisión, en su providencia. Confiemos en el Señor para que no nos hundamos. Verso 51 de Marcos. Volvemos a nuestro texto central. Y subió a ellos en la barca, ¿verdad? Es decir, Jesús se subió a tomar el control. Ellos ya estaban fatigados,
Pero déjeme decirle algo, ellos ya habían remado, y se habían cansado. No es que al primer ay ya. No, así como algunos cristianos que quieren fácil, ¿no? Todo. Ay Señor, pues que ya entregué una solicitud de trabajo. No, pues párate más temprano. Y avienta 20, no una, ¿no? Así es un ejemplo. Ay, no, pero qué flojera. No, okay. No, ve, esfuérzate. Los discípulos ya habían remado, quién sabe cuántas horas y estaban ya cansados. Jesús llega, les avisa todo lo que ya estudiamos y se sube en la barca diciéndoles, ya tranquilo, ya yo tengo el control. Descansen. Pero habían llegado a un nivel de fatiga. Así que a veces Dios va a permitir que nos fatiguemos para que entonces llegue Él y diga, ya, ok, yo tengo el control. ¿Ya te entendiste que quién tiene el control? Ya, Señor. Eso es lo que quería, que entendieras. ¿Quién tiene el control? Estás peleando y peleando y peleando contra algo hasta que ya te cansaste. Renuncias. ¿Me dejas obrar? Sí. Siéntate, descansa, ya tengo yo el control. Eso es lo que quería que entendieras. Así que Él entró ellos en la barca y se calmó el viento, fíjese. Cuando Jesús puso los pies sobre la barca, el viento se calmó. Se calmó. Y ellos, ¿qué dice ahí? Se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque pues vieron todo caminar sobre el mar. Estaba la tormenta, estaban cansados. Jesús se sube a la barca, el viento se calma y todos así asombrados de lo que estaban viendo. Hermanos, qué gloria estaban viendo ahí ese día esos hombres. ¿Cuántos les han dicho al Señor, Señor, quiero ver tu gloria? ¿Cuántos han dicho? Levanten su mano. Yo sí le he dicho. Pues a veces va a ser a través de alguna aflicción o de alguna circunstancia difícil, a veces. ¿Cuántos quieren pasar por adversidades? Nadie. Pero como le dije al principio, son inevitables, según la soberanía de Dios. Pero ahí tenga usted la certeza, si usted confía en Jesús, que cuando venga la adversidad usted va a ver la gloria del Señor. Dios ocupa todas las adversidades para revelarse a nosotros, para llevarnos a un entendimiento mayor de quién es Él y nos asombremos y maravillemos al ver su gloria ante nuestros ojos. Dice el verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos, a pesar de haber visto aquel gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, seguían desconfiando de quién era Jesús. De verdad es que no sé, es impresionante, ¿no? O sea, y muy interesante. O sea, ¿cómo es posible que dudara? A pesar de ver eso, ¿no? ¿Qué argumentos pudieron haber tenido como para dudar de haber multiplicado pues, el pan a los peces? A lo mejor algunos, no, seguramente Jesús tenía cómplices y por ahí ya tenía panes y peces guardados. Tal vez, quién sabe. No, seguramente ya estaba, esto era una obra de teatro ya, un sketch político, ¿no? De eso conocemos todos. No, quién sabe qué argumentos. No, pues a lo mejor un acto de magia, a lo mejor, pues sí, ¿verdad? Tiene algún poder mágico. No sé cómo es posible o qué argumentos pudieran haber tenido aquellos hombres para dudar de Jesús en respecto a ese milagro. Pero acá el texto nos dice que aún no habían entendido lo de los panes, porque estaban sus corazones endurecidos, ¿verdad? Y aquí dice endurecidos, viene de poró, una palabra griega. Hace referencia a una piel gruesa
o encallecida. Entonces, todavía en los corazones de los discípulos había dureza, había callosidades, fruto del pecado, porque eso es lo que hace el pecado, va endureciendo el corazón para con Dios. Entonces, Dios que conoce cada corazón, Jesús que conoce cada corazón, Él sabe la manera en cómo ablandar los corazones. Él sabía que para aquellos hombres atravesar en esa barca esa adversidad era una oportunidad para ir quitando un poco de la callosidad que había en sus corazones. Porque todos los que llegamos a los pies de Cristo llegamos con un corazón duro, quebrantado, pero con mucha incredulidad todavía. Y a veces Dios permite que pasemos por adversidades porque de esa manera Dios trata nuestro corazón. Y la dureza que haya la va quitando. Cada adversidad, cada prueba es como si quitara una capa de callo, porque Él quiere llegar al mero corazón. Pero hay cosas que estorban para que la voz de Dios llegue directa, sin estorbos a nuestro corazón. Y Jesús es especialista en ablandar corazones y quitar callosidades. ¿Sí? Él quiere que tengamos corazones suaves. ¿Suaves para quién? Para Él. Dóciles, corazones sin estorbo, que puedan escuchar su voz, que puedan ser más obedientes, porque la obediencia se va perfeccionando, pero está directamente relacionada al corazón, la obediencia a Dios. Cualquier cristiano que no obedece es porque en su corazón hay resistencia a Dios. Tal vez hay dureza todavía, callosidad. No ha entendido tal vez ese cristiano que obedecer a Dios es lo mejor que puede hacer. Tal vez no ha entendido eso. Y a veces Dios tiene que forzarnos a decir, te tengo que enseñar que lo mejor que puedes hacer en la vida es aprender a obedecerme. Y te lo han predicado 15 años en casa de oración. Pero ahora me toca tratarte a ti directamente, sin intermediarios. Y voy por tu corazón, dice el Señor. Porque Dios quiere corazones sensibles a su voz, cada vez más aptos para creer y obedecer. Y aunque hoy sabemos, ¿verdad?, que a los discípulos les quedaba mucho camino por recorrer, como a muchos de nosotros, en su entendimiento y comprensión espiritual, aún les quedaba mucho camino por recorrer a aquellos hombres, como a nosotros también. Aunque Él sabía eso, sin duda ellos estaban creciendo en su confianza en Jesús. Aquel evento fue una gran oportunidad para que su fe se extendiera y para que ellos pudieran ver la gloria de Jesús con sus propios ojos. Él va a hacer, hermanos, lo necesario para que usted y yo veamos su gloria. Porque la iglesia cristiana camina en pos de la gloria del Señor. No en pos de la gloria humana, sino en pos o detrás siguiendo la gloria del Señor. Y para eso es necesario que todos la veamos en Cristo Jesús. Amén. Ya terminamos. Póngase de pie, por favor, amado hermano. Grande es tu gloria, Señor.
Grande es tu gloria, Señor. Que tú no nos dejarás sin entendimiento. Tú no nos dejarás sin entender tus propósitos. Sabemos, Señor, hoy que inevitables son las adversidades, inevitables son las pruebas, inevitable a veces es el sufrimiento. Pero hoy estamos aquí, Señor, porque necesitamos de ti. Queremos dejar de sufrir por el pecado y esa es tu voluntad. Pero lo que tengamos que padecer por causa de tu nombre, Señor, ayúdanos a caminar sobre la adversidad. Ayúdanos a caminar sobre cualquier situación que tú permitas en nuestra vida y que podamos salir victoriosos de esas circunstancias. Temores nos invaden, nos querrán invadir. El temor y la angustia querrán apoderarse de nuestro corazón y gobernarlo. Líbranos de eso, ayúdanos a que siempre podamos someter el temor y la desesperación a través de nuestra confianza en ti, Señor. Aquellos hombres les sorprendió aquella adversidad, Señor, al haber obedecido una instrucción tuya. Pero como está escrito, el apóstol Pedro, que estaba dentro de aquellos hombres, luego escribió: no os sorprendáis por el fuego de la prueba como si fuese cosa extraña. Señor, que no seamos ingenuos, ignorantes de tu voluntad y que nos sorprendan las adversidades. Más bien, en medio de las adversidades, ayúdanos a voltear a verte a ti, a ver tu rostro, al ver tu gloria, porque sabemos y queremos, Señor, que tú no nos dejarás ahí, no nos dejarás que nos ahoguemos, no permitirás que la adversidad nos aplaste, sino que llegará siempre en el momento oportuno para salvarnos, para dirigirnos a tu voluntad y para tomar el control de las situaciones. Señor, nosotros somos pequeños ante ti, somos impotentes ante las circunstancias adversas que nos visitan en ocasiones, somos cortos de visión, pero sabemos que hemos puesto nuestra confianza en el único y verdadero Dios y Salvador. Sabemos que hemos puesto nuestra confianza en aquel que tiene control sobre las tormentas, que camina sobre el mar, que no tiene límites y que nada ni nadie puede estorbarte, Señor. En ti confiamos. Ayúdanos a que esa verdad sea nuestro estandarte en medio de la adversidad, Señor, y que podamos ver tu gloria. Pues tu palabra es mi caminar.
por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, y no en mí, no en ti. Quiero en ti permanecer. Tú has puesto, Señor, tu mirada sobre nosotros. No nos dejarás caer. Guárdanos y que nuestros corazones sean afirmados en lo que tú eres y no en las circunstancias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Iglesia, obedezcan al Señor. No midan las consecuencias, no midan lo que pueda venir. Obedezcamos al Señor y confiemos en su poder y autoridad sobre cualquier adversidad que nuestra obediencia a Él pueda traernos o pueda venir. Aleluya. Te alabamos, Señor. Le damos la gloria y la honra. Dios les bendiga, amados hermanos. Bonita tarde.